Cuarto capítulo. Date la buena vida. ¿Qué pretendo decirte poniendo un haz lo que quieras como lema fundamental de esa ética hacia la que vamos tanteando? Pues sencillamente, aunque luego resultara que no es tan sencillo, me tomo que hay que dejarse de órdenes y costumbres, de premios y castigos. En una palabra, de cuanto quiere dirigirte desde fuera y que tienes que plantearte todo este asunto desde ti mismo, desde el fuero interno de tu voluntad. No le preguntes a nadie qué es lo que sabes hacer con tu vida, pregúntatelo a ti mismo. Si deseas saber en qué puedes emplear mejor tu libertad, no la pierdas poniéndote ya desde el principio al servicio de otra o de otros, por buenos, sabios y respetables que sean. Interroga sobre el uso de tu libertad a la libertad misma. Claro, como eres chico listo, puede que te estés dando ya cuenta de que aquí ya hay una cierta contradicción. Si te digo haz lo que quieras, parece que te estoy dando de todas formas una orden, haz eso y no lo otro, aunque sea la orden de que actúes libremente. Vaya orden, más complicada, cuando se la examina de cerca. Si la cumples, la desobedeces porque no haces lo que quieres, sino lo que quiero, y lo que quiero yo que te lo mando. Si la desobedeces, la cumples porque haces lo que tú quieres en lugar de lo que yo te mando. Pero eso es precisamente lo que te estoy mandando. Créeme, no pretendo mandarte en un rompecabezas como los que aparecen en la sección de pasatiempos de los periódicos, aunque procure decirte todo esto sonriendo para que no nos aburramos más de lo debido. El asunto es serio, no se trata de pasar el tiempo sino de vivirlo bien. La aparente contradicción que encierra este haz lo que quieras no es sino un reflejo del problema esencial de la libertad misma, a saber que no somos libres de ser libres, que no tenemos más remedio de serlo. ¿Y qué me dices? ¿Que ya estás bien? ¿Que estás harto y que no quieres seguir siendo libre? Y si decides entregarte como esclavo al mejor postor o jurar que obedeces en todo y para siempre a tal o cual tirano, pues lo harás porque quieres en uso de tu libertad, y aunque obedezcas a otro o te dejes llevar por la masa, seguirás actuando tal como prefieres. No renunciarás a elegir, sino que habrás elegido no elegir por ti mismo. Por esto un filósofo francés de nuestro siglo, Jean-Paul Sartre, dijo que estamos condenados a la libertad. Para esa condena no hay indulto que valga. De modo que mi haz lo que quieras no es más que una forma de decirte que te tomes en serio el problema de tu libertad, de lo que nadie puede dispensarte de la responsabilidad creadora de escoger tu camino. No te preguntes con demasiado morbo si merece la pena todo este jaleo de la libertad. ¿Por qué quieres o no eres libre? ¿Quieres o no tienes que querer? Aunque digas que no quieres saber nada de estos asuntos tan fastidiosos y que te dejen paz, también estarás queriendo no saber nada, queriendo que te dejen en paz a una costa de aborregarte un poco o mucho. Son las cosas del querer, amigo mío, como dice la copla, pero no confundamos este haz lo que quieras con los caprichos de que hemos hablado antes. Una cosa es que hagas lo que quieras y otra cosa bien distinta, que hagas lo primero que te venga en gana. No digo que en ciertas ocasiones no pueda bastar la pura y simple gana de algo. Al elegir qué vas a comer en un restaurante, por ejemplo, ya que afortunadamente tienes un buen estómago y no te preocupa engordar, pues venga, pide lo que te dé la gana, pero cuidado que a veces con la gana no se gana sino que se pierde. Ejemplo al canto. No sé si has leído mucho la Biblia, está llena de cosas interesantes y no hace falta ser muy religioso. Ya sabes que
yo lo soy más bien poco para apreciarlas. En primero de sus libros, el Génesis, se cuenta la historia de Esaú y Jacob, hijos de Isaac. Eran hermanos gemelos, pero Esaú había salido primero del vientre de su madre, lo que le concedía el derecho de primogenitura. Ser primogénito en aquellos tiempos no era cosa sin importancia, porque significaba estar destinados a heredar todas las posiciones y privilegios del padre. A Esaú le gustaba ir de caza y correr aventuras, mientras que Jacob prefería quedarse en casita, preparando de vez en cuando algunas delicias culinarias. Cierto día volvió Esaú del campo cansado y hambriento. Jacob había preparado un suculento potaje de lentejas y a su hermano nada más llegarle el olorcillo del guiso se le hizo la boca agua. Le entraron muchas ganas de comerlo y pidió a Jacob que le invitara. El hermano cocinero le dijo que con mucho gusto, pero no gratis, sino a cambio del derecho de primogenitura. Esaú pensó: ahora lo que me apetecen son las lentejas. Lo de heredar a mi padre será dentro de mucho tiempo. Quién sabe, a lo mejor me muero yo antes que él. Y accedió a cambiar sus futuros derechos de primogénito por las sabrosas lentejas del presente. Debían oler estupendamente esas lentejas, ni que decir tiene que más tarde, ya repleta la panza, se arrepintió del mal negocio que había hecho, lo que provocó bastantes problemas entre los hermanos. Dicho sea con el respeto debido, siempre me ha dado la impresión de que Jacob era un pájaro de mucho cuidado, pero si quieres saber cómo acaba la historia, léete el Génesis. Para lo que aquí nos interesa ejemplificar, basta con lo que te he contado. Como te veo un poco sublevado, no me extrañaría que intentaras volver esta historia contra lo que te vengo diciendo. No me recomendabas tú eso tan bonito que haz lo que quieras, pues ahí tienes. Esaú quiere potaje, se empeñó en conseguirlo y al final se quedó sin herencia. Menudo éxito, sí, claro, pero ¿eran esas lentejas lo que Esaú quería de veras o simplemente lo que le apetecía en aquel momento? Después de todo, ser el primogénito era entonces una cosa muy rentable, y en cambio las lentejas ya se sabe, si quieres las tomas y si no las dejas. Es lógico pensar que lo que Esaú quería en el fondo era la primogenitura, un derecho destinado a mejorarle mucho la vida en un plazo más o menos próximo. Por supuesto, también le apetecía comer potaje, pero si se hubiese molestado en pensar un poco, se habría dado cuenta de que ese segundo deseo podía esperar un rato con tal de no estropear sus posibilidades de conseguirlo fundamental. A veces los hombres queremos cosas contradictorias que entran en un conflicto con otras. Es importante ser capaz de establecer prioridades y de imponer una cierta jerarquía entre lo que de pronto me apetece y lo que en el fondo alarga quiero, y si no, que se lo pregunten a Esaú. En el cuento bíblico hay un detalle importante: lo que determina a Esaú para que elija el potaje presente y renuncie a la herencia futura es la sombra de la muerte, o si prefieres, el desánimo producido por la brevedad de la vida. Como sé que me voy a morir de todos modos y a lo mejor antes que mi padre, ¿para qué molestarme en dar vueltas a lo que me conviene? Ahora quiero lentejas y mañana estaré muerto, de modo que vengan las lentejas y se acabó. Parece como si Esaú, la certeza de la muerte le llevase a pensar que la vida ya no vale la pena, que todo da igual, pero no lo que hace que todo de igual no es la vida, sino la muerte. Fíjate, por medio de la muerte, Esaú decide vivir como si ya estuviese muerto y todo día es igual. La vida está hecha de tiempo. Nuestro
presente está lleno de recuerdos y esperanzas, pero Esaú vive como si para él ya no hubiese otra realidad que el aroma de lentejas que le llega ahorita mismo a la nariz. Sin ayer ni mañana, aún más nuestra vida está hecha de relaciones con los demás. Somos padres, hijos, hermanos, amigos o enemigos, herederos o herederas. Pero Esaú decide que las lentejas, que son una cosa, no una persona, cuentan más para él que esas vinculaciones con otras que le hacen ser quien es. Y ahora una pregunta: ¿cumple Esaú realmente lo que quiere, o es que la muerte le tiene como hipnotizado, paralizado y estropeando su querer? Dejemos a Esaú con sus caprichos culinarios y sus líos de familia. Volvamos a tu caso, que es el que aquí nos interesa. Si te digo que hagas lo que quieras, lo primero que parece oportuno hacer es que pienses con detenimiento y a fondo qué es lo que quieres. Sin duda te apetecen muchas cosas, a menudo contradictorias, como le pasa a todo el mundo. Quieres tener una moto, pero no quieres romper la crisma por la carretera. Quieres tener amigos, pero sin perder tu independencia. Quieres tener dinero, pero no quieres avasallar al prójimo para conseguirlo. Quieres saber cosas y por ello comprendes que hay que estudiar, pero también quieres divertirte. Quieres que yo no te dé la lata y te deje vivir a tu aire, pero también que esté ahí para ayudarte cuando lo necesites. Era una palabra. Si tuvieras que resumir todo esto y poner en palabras sinceramente tu deseo global, de fondo me dirías: mira, papi, lo que quiero es darme la buena vida. Bravo, premio para el caballero. Eso mismito es lo que yo quería aconsejarte cuando te dije haz lo que quieras. Lo que en el fondo pretendía recomendarte es que atrevieras a darte la buena vida y no hagas caso a los tristes ni a los beatos. Con perdón, la ética no es más que el intento racional de averiguar cómo vivir mejor. Si merece la pena interesarse por la ética es porque nos gusta la buena vida. Solo quien ha nacido para esclavo, quien tiene tanto miedo a la muerte que creer que todo da igual, se dedica a las lentejas y vive de cualquier manera. Quieres darte la buena vida, estupendo, pero también quieres que esa buena vida no sea la buena vida de un coliflor o de un escarabajo. Que todo mi respeto para ambas especies, sino una buena vida humana es lo que te corresponde. Yo creo y estoy seguro de que aquello no renunciarías por nada del mundo. Ser humano, ya lo hemos indicado antes, consiste principalmente en tener relaciones con los otros seres humanos. Si pudieras tener muchísimo dinero, una casa más suntuosa que un palacio de las 1001 noches, las mejores ropas, los más exquisitos alimentos, muchísimas lentejas, lo más sofisticado aparatos, pero todo ello a costa de no volver a ver ni haber visto por ningún ser humano jamás. ¿Estarías contento? ¿Cuánto tiempo podrías vivir así sin volverte loco? ¿No es la mayoría de las locuras querer las cosas a costa de la relación con las personas? Pero si precisamente la gracia de todas esas cosas estriba en que te permiten o parecen permitirte relacionarte más favorablemente con los demás por medio del dinero, se espera poder deslumbrar o comprar a los otros. Las ropas son para gustarles o para que no envidien, y lo mismo la buena cosa, los mejores vinos, etc. Y no digamos los aparatos, el video y la tele son para verles mejor, el compact para oírles mejor, y así sucesivamente. Muy pocas cosas conservan su gracia
en la soledad, y la soledad es completamente definitiva. Todas las cosas se amargan irremediablemente. La buena vida humana es buena vida entre seres humanos, o de lo contrario puede que sea vida, pero no será ni buena ni humana. Empiezas a ver por dónde voy. Las cosas pueden ser bonitas y útiles. Los animales, por lo menos algunos, resultan simpáticos, pero los hombres lo que queremos ser es humanos, no herramientas ni bichos. Y queremos también ser tratados como humanos, porque eso de la humanidad depende en buena medida de lo que los unos hacemos con los otros. Me explico. El melocotón nace melocotón. El leopardo viene ya al mundo como leopardo, pero el hombre no nace ya hombre del todo ni nunca llega a serlo si los demás no lo ayudan. ¿Por qué? Porque el hombre no es solamente una realidad biológica natural como los melocotones o los leopardos, sino también una realidad cultural. No hay humanidad sin aprendizaje cultural, y para empezar, sin la base de toda cultura y fundamento, por tanto, de nuestra humanidad, el lenguaje. El mundo en el que vivimos los humanos es un mundo lingüístico, una realidad de símbolos y leyes sin la cual no solo seríamos incapaces de comunicarnos entre nosotros, sino también de captar la significación de lo que nos rodea. Pero nadie puede aprender a hablar por sí solo, como podría aprender a comer por sí solo o a mear, con perdón, por sí solo. Porque el lenguaje no es una función natural y biológica del hombre, aunque tenga su base en nuestra condición biológica, claro está, sino una creación cultural que heredamos y aprendemos de otros hombres. Por eso hablar a alguien y escucharle es tratarle como a una persona, por lo menos empezar a darle un trato humano. Es solo un primer paso, desde luego, porque la cultura dentro del cual nos humanizamos unos a otros parte del lenguaje, pero no es simplemente lenguaje. Hay otras formas de demostrar que nos reconocemos como humanos, es decir, estilos de respeto y de miramientos humanizadores que tenemos unos para con otros. Todos queremos que nos trate así, y si no, protestamos. Por eso las chicas se quejan de que se les trate como mujeres objeto, es decir, simples adornos o herramientas, y por eso cuando insultamos a alguien le llamamos animal, como advirtiéndole que está rompiendo el trato debido entre hombres y que como siga así podemos pagarle con la misma moneda. Lo más importante de todo esto me parece lo siguiente, que la humanización, es decir, lo que nos conviene en humanos, en lo que queremos ser, es un proceso recíproco, como el propio lenguaje. ¿Te das cuenta? Para que los demás puedan hacerme humano, tengo yo que hacerles humanos a ellos. Si para mí todos son como cosas o como bestias, yo no seré mejor que una cosa o una bestia tampoco. Por eso darse la buena vida no puede ser algo muy distinto a fin de cuentas de dar la buena vida. Piénsalo un poco más, por favor. Más adelante seguiremos con esta cuestión. Ahora, para concluir este capítulo de modo más relajado, te propongo que nos vayamos al cine. Podemos ver, si quieres, una hermosísima película dirigida e interpretada por Orson Welles, Ciudadano Kane. Te la recuerdo brevemente. Kane es un multimillonario que con pocas escrúpulos ha reunido en su palacio de Xanadu una enorme colección de todas las cosas hermosas y caras del mundo. Tiene de todo, sin duda, y a todos los que le rodea les utiliza para sus fines como simples instrumentos de su ambición. Al final de su vida,
pasea solo por los salones y su mansión, llenos de espejos que les devuelvan 1000 veces su propia imagen de solitario. Solo su imagen le hace compañía y al final muere, murmurando una palabra. Rosebud, un periodista, intenta adivinar el significado de este último gemido, pero no lo logra. En realidad, Rosebud es el nombre escrito en un trineo con el que Kane jugaba cuando niño, en la época en la que aún vivía rodeado de afecto y devolviendo afecto a quienes le rodeaban. Todas sus riquezas y todo el poder acumulado sobre los otros no había podido comprarle nada mejor que aquel recuerdo infantil. Este trineo, símbolo de dulces relaciones humanas, era en verdad lo que Kane quería, la buena vida, que había sacrificado para conseguir millones de cosas que en realidad no le servían para nada y sin embargo la mayoría le envidiaba. Venga, vámonos al cine, mañana seguiremos.